SCP-1499. Clase del objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. El SCP-1499 debe guardarse en una caja cerrada y protegida por 2 agentes en todo momento. Las pruebas que involucren a la SCP-1499 requieren que la autorización del personal de nivel 4 sea discontinuada indefinidamente. Los sujetos de prueba deben usar una pequeña radio bidireccional full duplex debajo del SCP-1499 para mantener el contacto con los investigadores. El personal de la clase D ya no debe realizar las pruebas debido al riesgo de perder al SCP-1499. Si los sujetos de prueba entran en algún tipo de peligro, se debe remover inmediatamente el SCP-1499. Descripción. SCP-1499 es una máscara de gas soviética GP-5. Una prueba de sello realizada en el objeto sugiere que el objeto conserva su funcionalidad original. Los efectos anómalos del SCP-1499 se activan cuando un humano coloca al SCP-1499 en su cabeza. Aproximadamente un segundo después de que el SCP-1499 esté completamente asegurado sobre la cabeza del sujeto, el sujeto desaparece de la vista y ya no es detectable. El sujeto no reporta ninguna sensación de movimiento en este momento. Las pruebas han revelado que los radios bidireccionales siguen siendo capaces de recibir y transmitir a pesar de que el sujeto es indetectable. Después de usar el SCP-1499, los sujetos de ensayo informan un entorno completamente diferente al que estaban antes de usar el SCP-1499. Los sujetos han informado que la zona parece estéril e inhóspita, con altas torres negras llenando el área. Los sujetos también han visto entidades en este paisaje. Estas entidades, designadas como SCP-1499-1, han sido descritas como humanoides altos y desnudos con piel oscura que tiene una capa gruesa de una sustancia viscosa desconocida. Los SCP-1499-1 también tienen grandes cantidades de ojos y bocas que cubren su cuerpo. Al retirarse el SCP-1499 de su cabeza, los sujetos reaparecen en el mismo lugar donde se encontraban cuando se lo pusieron. Registros de pruebas 1499. Sujeto de prueba. D. 67393. Eventos reportados. El sujeto se encontró en un edificio cubierto de una sustancia negra desconocida. Después de examinar la habitación durante aproximadamente 15 segundos, el sujeto oyó sonidos de movimiento y retiró el SCP-1499 de su cabeza en estado de pánico, reapareciendo en la cámara de pruebas. Notas. Esta fue la primera prueba con SCP-1499 para determinar sus efectos. Debido al riesgo de pérdida del SCP-1499, se deben usar agentes entrenados en lugar de sujetos de clase D. Sujeto de prueba. Agente C. Datos borrados. Eventos reportados. El agente se encontró en la misma habitación descrita por el sujeto de prueba D. 67393. Aproximadamente 2 minutos explorando la habitación, el agente C. Datos borrados informa que el lugar contenía múltiples huecos en cubos negros. El agente era capaz de descender por el edificio sin entrar en ninguna interferencia. Al llegar al segundo piso, el agente escuchó sonidos desde el piso de abajo. El agente se escondió detrás de uno de los cubos negros y observó 2 SCP-1499-1. El agente retiró el SCP-1499 de su cabeza. Notas. El primer avistamiento del SCP-1499-1. El agente C. Datos borrados informa que no ha sido detectado por las 2 entidades SCP-1499-1. Sujeto de prueba. Agente U. Datos borrados. Eventos reportados. El agente fue seleccionado debido a su entrenamiento en sigilo. El agente se encontró en la misma habitación que el agente C. Datos borrados cuando se retiró el SCP-1499. Se oían sonidos de movimiento en los pisos más altos, lo que llevó al agente a bajar la escalera y salir del edificio. El agente supuestamente vio muchos SCP-1499-1 vagando fuera del edificio. Cada individuo parecía tener mutaciones únicas, y en ocasiones emitían sonidos bajos y gruñidos. El agente logró pasar más allá de las estructuras mientras evitaba la detección. El agente siguió a 4 SCP-1499-1 para observación. El grupo se encontró con un quinto SCP-1499-1, y uno del grupo dio un paso adelante.
El agente observó que las dos entidades se agredían violentamente unas a otras, recubriendo el terreno cercano y observando entidades con líquido desconocido y vísceras gruesas. El agente retiró el SCP-1499 de su cabeza. Notas. La estructura en la que apareció el sujeto de pruebas de 67393 parece ser solo una de muchas. Debido a la naturaleza violenta de la SCP-1499-1, una exploración adicional requerirá que los agentes estén armados para defenderse.